Hola, ¿cómo están? Clase para los alumnos de sexto TA sobre Van y Tir. Antes de arrancar, volvamos un poquito para atrás. Volvamos a cuarto año. Lo que habíamos aprendido en cuarto año en las clases de contabilidad era una visión, una óptica o una manera de mirar a la empresa desde lo patrimonial. Buscábamos aprender qué era de la empresa y quién lo había financiado, si eran fuentes propias o eran fuentes de terceros. Después pasamos a quinto año y en quinto lo que aprendimos fue a tener una mirada desde el punto de vista económico. Fuimos a buscar el resultado de todo un año de trabajo adentro de algún tipo de empresa. Por nombrar algunos, cunicultura, lechería, Inverne. Hasta ahí habíamos visto qué era de la empresa, cuál era su patrimonio, cuáles eran sus activos, cuál era su pasivo, su patrimonio neto. En quinto pudimos obtener un resultado para integrarlo a ese estado de situación patrimonial. Y lo último que nos quedaba ver era una mirada financiera. O sea, hasta quinto pudimos determinar si ganábamos o perdíamos plata. Ahora lo que buscábamos ver era lo siguiente. Buscábamos ver si conviene o no conviene llevar a cabo el proyecto de empresa agropecuaria que hemos planteado desde el punto de vista del dinero, o incluso comparándonos con otro tipo de proyectos usando el mismo capital o el mismo dinero que tuvimos que invertir en cada uno de los proyectos. Vamos con el Excel que habíamos preparado. Este es uno de hace un año o 2 años, también de sexto, donde se proponían vender palta. Teníamos los ingresos netos, igual que en quinto, íbamos determinando los gastos de comercialización, los ingresos netos, pasábamos al cuadro de gastos directos, donde teníamos todos los gastos determinados, incluidos los sueldos de los empleados. Luego pasábamos a las amortizaciones directas, todos los bienes que íbamos a amortizar. Recuerden que de aquí va a salir nuestra inversión, el valor total de los bienes que íbamos a comprar, que está por acá, 72 millones. Después teníamos los gastos indirectos, que podrían o no estar presentes. Luego teníamos las amortizaciones indirectas y por último, el estado de resultado. Cuando llegábamos a armarlo al estado de resultado, con ingresos netos, gastos directos, las amortizaciones, llegábamos al resultado final. Hasta ahí era lo que habíamos visto en quinto. Luego pasábamos a las herramientas de Van y TIR. La primera, la del Van, me estoy comparando con otro proyecto. En este caso, para hacerlo más sencillo o con un dato que todos podamos acceder, íbamos a compararnos con una tasa del 30% que en ese momento, cuando estábamos viendo las clases, era una tasa de un plazo fijo. Entonces decíamos, ¿nos conviene poner la plata en un plazo fijo o nos conviene llevar adelante nuestro proyecto? ¿Qué nos pedía la fórmula del BAN para poder hacer este análisis que estamos pretendiendo llevar a cabo? Primero ir a un año cero, donde íbamos a tener que sacar cuánto teníamos que invertir en la empresa. O sea, cuánta plata iba a salir de mi bolsillo hacia la empresa. Cuánta plata tenía que poner. Luego determinábamos el primer año de trabajo, cómo nos iba a ir, que es el que fuimos cargando en este Excel. Pero si se fijan, hay una pequeña diferencia entre el año 1, el resultado del año 1 o flujo de fondo del año 1 versus el resultado del
estado de resultados de ACREA. ¿Cuál es la diferencia? Que en el año 1, a la hora de practicar BAN y TIR, vamos a determinar solo los flujos de fondo que efectivamente entraron en nuestra empresa o salieron de nuestra empresa. En este caso, en este ejemplo que estamos trabajando en el Excel, la única diferencia que va a haber de movimientos que no son flujos de fondos son las amortizaciones. Entonces, una manera de saber si estoy trabajando bien es que el año 1 que estoy usando para la fórmula de BAN y TIR, siempre el flujo de fondos tiene que ser mayor que el resultado final que tuve en mi estado de resultados propiamente dicho. Luego me tengo que proyectar a futuro, hacia el año 2, el año 3, el 4 y hasta el 5, que es el mínimo de años en los que nos queremos proyectar. ¿Cómo nos vamos a proyectar? Va a depender del tipo de producción que tengan cada uno de ustedes. En este caso y para este ejemplo, habíamos puesto que el año 2, el 3, el 4 y el 5 iban a ir siendo cada vez mejores. En este ejemplo tiene un 25%, pero si no me equivoco, en los Excel que trabajamos en clases tenían un 10%, un 10% mejor. Y eso lo voy aplicando tanto en ingresos como en egresos. Entonces voy mejorando año a año, que en teoría eso es lo que nos planteamos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el BAN? Si me siguen con el mouse, con el cursor del mouse, lo que va a hacer el BAN es traer la plata del año 5 al año 0, traer la plata del año 4 al año 0. Y así también con el 3, el 2 y el 1. Si se acuerdan, cuando estábamos aprendiendo interés, lo que hacíamos era multiplicar o sumar el interés al capital, porque nos íbamos pensando a futuro. Aquí ya hemos planificado el futuro. Lo que tenemos que hacer es, en lugar de ir hacia adelante, es como que nos volvemos atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacía la fórmula del BAN acá? Divide en la tasa de interés, o sea, hace cada vez más pequeños nuestros flujos de fondo cuando los llevamos al año 0. Cuando todos los flujos están en el año 0, ahí recién puedo sumar el año 1, 2, 3, 4 y 5 y restar el año de mi inversión, el 0 o el inicio del 1. En este caso el BAN nos da 167 millones. ¿Cómo determino si está bien o no esta comparación? O sea, si mi proyecto es mejor que el plazo fijo. Cuando el BAN es mayor que 1, mayor que 0, cuando el BAN es mayor que 0 significa que mi proyecto gana dinero y además es mucho mejor que el otro, me conviene hacerlo. Ahora, cuando da igual que 0, me hubiese convenido, me da lo mismo, dejar la plata en un plazo fijo como haber realizado todo el trabajo que tuve que hacer en la empresa agropecuaria. Y si me diera menor que 0, significa que mi proyecto no es viable y hubiese sido mucho mejor dejar la plata en un plazo fijo sin hacer absolutamente nada. Ahora, vamos con la otra herramienta, la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, que es la que me va a permitir deducir cuál es la tasa de mi inversión, cuánto estoy ganando con todo mi proyecto. En algún lugar seguro van a leer que la TIR es la tasa que hace 0 al BAN, porque cuando la encuentro, cuando determino cuál es la tasa, es como si me estuviera comparando conmigo mismo. Es como si en este ejemplo acá pusiera 126% y debería hacerlo 0 o muy próximo a 0 al BAN. Entonces es como si me estuviera mirando en un espejo. Me comparo conmigo mismo. Por eso
el van termina siendo 0. Ahora, ¿por qué aplicamos estas dos herramientas y no vamos directamente al TIR? ¿Por qué? Porque el van es una herramienta que puedo hacer a la mano. En cambio, el TIR necesito sí o sí de una calculadora financiera o de un Excel para poder determinarla. ¿Por qué? Porque se hace por aproximación, un proceso un poquito más complejo que hacer una división, hacer una suma o hacer una resta. Hasta ahí llegamos con van y TIR. Muchas gracias.